Primera de Corintios, capítulo 2, versos 12 al 14. Y vamos a leer lo que dice ese texto. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino del espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a los espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y siguiendo con el estudio, el hombre natural, o sea, una persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, una persona que no tiene una vida nueva aún, una persona que no está siendo renovada, transformada, que todavía no tiene la mente de Cristo, le cuesta mucho aceptar las cosas que son del Espíritu. No es que no las pueda entender intelectualmente las puede entender, pero para él son locura. Y algo que siente que es loco, pues no lo puede aceptar. Eso es lo que pasa con el hombre natural. El hombre natural nace ciego espiritualmente por causa de ese pecado que entró una vez en el mundo por causa de Adán y Eva, y que está en la naturaleza de cada uno de los hombres. Entonces el hombre nace ciego espiritualmente, sale ciego al conocimiento de Dios, nace sin esperanza, es contrario a la sabiduría de Dios, nace sin salvación. De hecho, en la Biblia tenemos dos tipos de sabiduría: la sabiduría de Dios y una sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios, que la Biblia habla, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Pero de la sabiduría del mundo dice en Santiago que es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Y es una sabiduría. Y nadie puede decir, por ejemplo, que es que el diablo es tonto o el diablo es bobo o el diablo es poco inteligente. No, es un ser astuto. Es un ser sabio, pero no con una sabiduría celestial. Y ese tipo de sabiduría, ese tipo de perspicacia buscando cómo contradecir al Señor, es la que va sembrando en los corazones de las personas. Es algo simple. O sea, ¿cómo puedo yo creer lo que la Biblia dice? No sé, voy a poner un ejemplo. El hermano Bernal vio una casa muy bonita en Santo Domingo de Heredia. Y el hermano Bernal quedó impactado con esa casa. Él quiere esa casa, ama esa casa, quisiera irse para esa casa, pero no tiene dinero para comprar la casa. Y un día, de buenas a primeras, le toco la puerta al hermano Bernal, le digo: hermano Bernal, necesito que vaya a esa casa que a usted le gustó mucho, que toque el timbre y que el señor que va a salir ahí, que se llama don fulano de tal, usted se presente y diga: yo soy don Bernal, usted me va a dar la casa a mí, aquí vengo para tomar posesión de la casa. El hermano Bernal me va a decir que yo estoy ¿qué? Loco. Hermano Bernal, la cita es mañana a las 7 de la mañana. ¿Usted cree que el hermano Bernal va a ir? No, porque él va a creer que estoy loco. Pero él no sabe de que tuve una tía que se me murió, que era muy millonaria en Estados Unidos y me había dado una gran herencia, y entonces yo había hecho todo por debajo para darle una sorpresa y ya todo estaba pago. Él nada más tenía que ir. Pero a las 7 de la mañana, el hermano Bernal, porque pensó que yo estaba loco, no fue. ¿Cómo puede creer una persona que Dios va a enviar a su Hijo para que muera en una cruz del Calvario por mí? ¿Cómo suena eso? Loco. ¿Lo entienden? Claro, intelectualmente lo entienden. Pero para ellos es
locura. ¿Cómo Dios mismo va a venir a este mundo, se va a revestir de humanidad para cargar con mis pecados y recibir mi castigo en una cruz, si Él es inocente? Y yo soy el pecador, el que merece el castigo soy yo. ¿Cómo suena eso? Loco. No es que no lo puedan entender intelectualmente se entiende, lo entienden clarito, pero no lo pueden aceptar porque para ellos es locura. Cuando el Señor Jesús, por ejemplo, le dijo a los apóstoles: voy a Jerusalén, voy a morir, me van a entregar en manos de gentiles y a los 3 días voy a resucitar. Uno dice, pero ellos habían andado con el Señor 3 años. ¿Cuántas cosas habían visto? La resurrección no era algo extraño para ellos. Lázaro había resucitado. Las cosas extrañas del Señor no eran extrañas. El Señor sacaba demonios, sanaba personas, caminaba sobre las aguas, le decía al mar y al viento: calla, enmudece, y la naturaleza le obedecía maravillosamente. Ahora, que el Señor le dijera que iba a morir y que iba a resucitar, ¿deberían o no deberían haberle creído? Pero a los 3 días, el día de la resurrección, los apóstoles estaban ahí afuera de la tumba esperándolo. ¿Qué quiere decir? ¿Lo entendieron? Sí, lo entendieron. Mire que hasta los enemigos lo entendieron. Los fariseos fueron donde Pilato y le dijeron: es que recordamos que ese hombre dijo que iba a resucitar, pon una guardia ahí, que cuiden de que no se vayan a robar el cuerpo, porque si no va a ser peor lo que va a suceder. O sea, si los enemigos lo entienden, y se los dijo a los apóstoles hasta en lo íntimo, ellos lo entendieron, ¿por qué no estaban ahí el día que tenía que resucitar? Es que les pareció ¿qué? Loco. Entonces, esto de que el hombre no entiende las cosas que son espirituales, no es que no las entiende a nivel de razonamiento, es que no las puede creer. Y como no las puede creer, no las puede aceptar. Como no las puede aceptar, no se las puede apropiar. No las puede hacer suyas. No se deja, no se permite ser bendecido a causa de su incredulidad. Esta es la idea del texto. La redención del ser humano es el tema central de la Escritura. La redención del ser humano. Redención, rescatar o sacar de la esclavitud algo mediante el pago de un precio. Somos esclavos del pecado, somos esclavos del mundo, somos esclavos de la carne, y el Señor viene a rescatarnos pagando un precio. Y el precio es morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre. Es el precio que se pagó. Pero el hombre natural, ¿qué dice? ¡Qué loco! Hay personas que pueden estar viniendo a la iglesia durante 20 años, 30 años, y son religiosos, muy buenos religiosos, son puntuales, hacen lo que pueden dentro de una comunidad religiosa, pero todavía no logran aceptar lo que el Señor está mostrando en su palabra, porque les suena loco. Sé que les he contado esta historia, pero válgame el ejemplo. Me dice un hermano que si le puedo ir a testificar a una tía suya que lo había criado. Y voy. La señora mayor, me presento y no me presta ninguna atención. Elevo una oración: Señor, ayúdame, porque esto no va para ningún lugar. La señora está muy enfermita, de hecho murió a los 8 días de que hablamos. Estaba muy enfermita, y en un cuartito pequeño de la casa vuelvo a ver un crucifijo, la cruz con la imagen ahí clavada. Y le pregunto a la señora:
pero es que no me hablaba, pero le pregunto, ¿y quién es ese? Y me volvió a ver sorprendido y me dice, ay, mi chiquito, ¿cómo que quién es? Logré hacer contacto. Y le digo, ¿qué está haciendo ahí? Me dice, ¿cómo? ¿Qué está haciendo? Él murió por nuestros pecados. Y usted se da cuenta que la gente lo entiende. Le digo, sí, pagó por todos nuestros pecados para perdonar todos nuestros pecados. Y lo que me dijo es, pero hay un pecado que yo creo que no me va a perdonar. Y ya empezamos a hablar, recibió al Señor Jesucristo, a los 8 días murió y espero verla en el cielo. Pero no es que no tuviera el conocimiento. Es que llegó aún sabiendo y entendiendo y diciendo, ay, mi chiquito, todo lo que hizo por mí, aún haciendo eso, dice, es que no me va a perdonar mi pecado. Hay personas que tal vez han pecado tan gravemente, tan infamemente, tan profundamente, tan desgraciadamente, tan terriblemente, tan inaceptablemente, socialmente rechazado, que piensan que el Señor no les va a perdonar. Y no se acercan donde el Señor. O sea, ¿cómo el Señor me va a perdonar si yo lo que hice está fuera de todos los valores humanos? Si aún la persona más mala no se atrevió a hacer lo que yo hice, ¿cómo el Señor me va a perdonar? Y aunque escuchan el llamado del Señor, les cuesta venir. Porque dicen, yo sé que Dios perdona y yo sé que Dios puede liberar a una persona, darle una vida nueva, todo lo que quieran decirme, pero es que no creo que me vaya a perdonar. Pero Cristo murió por usted. ¿Cuánto valor cree usted que tiene esa sangre? ¿Usted cree que esa sangre derramada maravillosa en la cruz del Calvario no pueda limpiar su pecado por terrible que éste sea? Y en ese momento el evangelio ya no es un evangelio general, sino que se vuelve un evangelio individual. Y la persona se confronta a esa realidad. Pero vuelvo al punto, pero no es que no lo entendiera, razonándolo lo entiende. Lo que le pasa es que cree que esto es una locura. ¿Cómo me va a perdonar a mí? Hay muchas personas que en su vida han hecho muchas cosas malas, han dejado a mucha gente dañada. Y eso no lo puede remediar. No importa si va y se acerca y les pide perdón, no importa si trata de arreglarlo de alguna manera, el daño que causó es tan profundo que marcó la vida de alguien. Y con todo y eso tiene que entender que igual Dios quiere perdonarle. Igual Dios le dice, venga a mí. Venga, no trate de cambiar su vida, no trate de ser una persona diferente, no trate de ser bueno para acercarse. No, así como está, venga. Ahora, así como se encuentra, venga. En medio de sus problemas, en sus remordimientos, en eso que no lo deja levantarse para buscarme a mí, venga, acércate a mí. Y además el Señor no está en el negocio de arreglar vidas. Dios no quiere arreglar una vida. El Señor quiere darle una vida nueva. Que es otra cosa que también suena un poco loco. Hay creyentes que le han pedido el perdón al Señor una vez, a los 3 meses se vuelven a sentir mal, recuerdan el pecado y le vuelven a pedir perdón. Al año le vuelven a pedir perdón. Escucharon un mensaje, se sintieron mal y le vuelven a pedir perdón por lo mismo. Y le vuelven a pedir perdón y le vuelven a pedir perdón.
y nunca dejan de pedir perdón porque todavía sienten como que el Señor no les ha perdonado. Y es que Dios no solamente nos ha perdonado de todo pecado, como dice la palabra de Dios, toma todos esos pecados, todos, absolutamente todos, los indecibles, los vergonzosos, los terribles, esos que uno dice, mejor no hubiera nacido. ¿Cómo es posible que haya cometido esto? Todo esto el Señor lo toma, lo arroja en lo profundo de la mar, no se acuerda más de ellos, es como que nunca pasó. Y me da una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Qué loco suena esto. Pero sí, en el momento en que recibí a Cristo, conocí a Cristo, acepté a Cristo, fui lavado con la sangre de Cristo, fui sellado con el Espíritu Santo, vengo a ser no una criatura remendada, ni no una criatura restaurada, sino una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dejaron de ser, ya no están más, no existe, se fueron. Dios las lanzó en lo profundo de la mar, no se acuerda más de ellos, como si nunca hubiera sucedido. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y no nos damos cuenta que andamos en un camino nuevo, en un camino que se llama Jesucristo, en un camino maravilloso. Dice la palabra de Dios que Él preparó todas nuestras buenas obras de antemano para que andemos en ellas como creyentes, buenas obras que ya Él estableció de antemano para que yo las pueda ejecutar en su poder, en su gracia, en su misericordia, en su bondad para su gloria. Pero qué loco suena esto. Dios no está en el negocio de arreglar, restaurar vidas, sino de darme una vida nueva. El asunto es que si aún para los creyentes suena loco, ahora imagínese para alguien que no tiene Cristo. El hombre sin Cristo en su naturaleza pecadora nunca va a poder entender en su mentalidad las cosas que son del Espíritu. No las puede entender. Y entonces empiezan a hacer hipótesis de esto o de aquello, teorías. Siempre que usted escuche la palabra teoría, es una teoría. O sea, no se ha comprobado, sigue siendo una teoría. Se enseña como si fuera una realidad comprobada, es una teoría. La teoría de la evolución, ¿qué es? Una teoría. Pero se enseña como una verdad, es una teoría. La teoría del Big Bang, o sea, vamos a irnos hasta donde empieza todo, que es con una explosión, que bueno. ¿Y qué había antes de la explosión? Bueno, todavía no lo sabemos, pero estamos basados en teorías, en cosas que de verdad suenan locas. Suenan muy locas, para no usar otros adjetivos. Pero en esas se enseñan, se va a la universidad, se las presentan, les hacen exámenes, tienen que pasarlos y tienen que empezar a aprender sobre teorías como si fueran verdad para darle la espalda a Dios, el creador de todas las cosas, el que sustenta todas las cosas, por medio de quien subsisten todas las cosas, el que me ama y que por eso envía a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por mí. El problema es que entre los creyentes escuchan cosas del mundo que no les parecen locas, aunque de verdad son bastante locas, pero las cosas del Señor no las terminan de aceptar.
no las terminan de creer. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es fe? ¿Es creer o no? En la simpleza, ¿qué es fe? Cree. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Le preguntan al apóstol. ¿Y qué dice? Cree. Cree en el Señor Jesucristo. Creer. Se trata de creer. Hay muchas personas que yo le digo, mire, ¿quiénes si se mueren hoy van a estar con Cristo en los cielos? Bueno, yo esperaría que todos me levantaran la mano. Pero si tomo otra promesa de Dios que no tiene que ver con la salvación, que tiene que ver con cualquier otra situación particular de la vida, enfermedad o cuestiones económicas, lo que sea, y yo le digo, ¿quién cree en esta promesa? Bueno, levantaremos la mano para no quedar como incrédulos, pero muchos no la creen, porque si la creyeran, la vivirían, la abrazarían, la buscarían, sería el tesoro de su vida. ¿Quiénes creen que Dios sana? Pero a veces oramos por una persona para que se sane y se muere, ¿o no? Pasa, ¿no? Yo oré por mi hijo y el Señor se lo llevó. Señor, lo vas a sanar, pero el Señor se lo lleva. ¿Qué hago? ¿Dejar de creer en la sanidad? Y Señor, ¿qué pasó? No voy a poder seguir predicando todo lo que tu palabra dice, porque tú dices que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estás tú, Señor, y nos escuchas y que nos vas a responder y que todo lo que pidiéramos al Padre en tu nombre, tú lo vas a hacer y tantas cosas, pero te pedí por mi hijo, pero no lo sanaste. Entonces voy a hablar de salvación, pero nunca más vuelvo a hablar de sanidad. ¿Estoy en lo correcto? No. Y el Señor me recuerda algunos cuantos versículos. Y entiendo que el muchacho está sano de una manera perfecta. Dijo el apóstol Pablo, porque estar con Cristo es muchísimo mejor. O sea, si él está con Cristo, está muchísimo mejor. ¿Está enfermo? No, está sano. Pero él determinó la manera en cómo lo iba a hacer. Era salvo, le pertenecía a él, se lo llevó, está sano. Mi esposa enfermó de cáncer, grave, terrible. En comparación a cómo mi hijo se veía el día que murió, a cómo estaba mi esposa en aquel momento, mi hijo se veía sano. Mi esposa estaba grave, terriblemente, el cáncer la estaba consumiendo, etcétera. Pero 28 años después, creo, ya va a cumplir, ¿o cumplió? No, más. Más de 30, creo, ya. Ahí está mi esposa. ¿Y por qué a ella la sanó y al otro no? Claro, a los dos los sanó. En su voluntad, como él quiso. Antes me sonaba loco, ahora empiezo a entenderlo. Mientras más conozco la palabra de Dios, más empiezo a conocerlo a Él y más empiezo a aceptar su voluntad. Pero para una mente sin Cristo suena loco. O para una persona que no quiere estudiar el mensaje, pues también suena un poco extraño. El mensaje del Evangelio es claro. El mensaje del Evangelio es claro. Louis Pasteur, el famoso científico, él era un hombre de Dios. Muchos testimonios hay de que cuando él viajaba en un tren, siempre estaba leyendo la Biblia. Y siempre había alguien que le comentaba algo, más que ya se estaba empezando a levantar eso de los ateos y que cómo es posible que gente inteligente creyera que Dios existe. Y era un boom que se estaba dando, una moda que se estaba dando, que por cierto ya ha cambiado.
Ya el asunto del ateísmo no se habla tanto. Ahora somos más agnósticos en la sociedad. O sea, yo no sé si Dios existe o no existe, pero la verdad es que no me importa. Eso es lo que ahora se dice. Pero en aquel momento era el ateo. Y entonces el ateo decía, es que ¿cómo es posible que gente inteligente, estudiada, pueda creer en Dios? Y en eso iba el señor Pasteur ahí y le dicen, ¿cómo es posible que usted crea en Dios? ¿Cómo puede usted creer que existe un alma? Miren, nosotros nos ha tocado, estaba hablando con doctores, nos ha tocado pues tener que abrir muchos cuerpos y nunca encontramos el alma. Y el señor Pasteur, con la inteligencia, con la sagacidad y con la sabiduría que Dios le daba, le dice, espero que esto no les llegue a pasar, pero si algún día alguno de ustedes tiene que abrir el cuerpo de su madrecita, busquen dónde está el amor que tanto les dio durante toda su vida. Y ya no hay respuesta. ¿Cómo puedo hablar del amor? ¿Cómo podemos hablar que una persona esté dispuesta a sacrificarse por otra, a dar su vida por otra? No estoy hablando del Señor Jesús, estoy hablando de una madre. ¿Cómo es posible que una madre se dé completa, total y absolutamente por la vida de un hijo? Por amor. Y el hijo me maltrató y el hijo nunca fue agradecido con todo lo que hice por él y el hijo siempre me hizo las peores tortas que se podían hacer, pero la madre seguía amándolo y seguía esperándolo y seguía cuidándolo y trataba de seguir ayudándolo y seguía siendo capaz, por más malo que fuese el hijo, de dar su vida por esa criatura. Eso es amor, y el amor es intangible. No se puede ver. O tengo el aire, lleno mis pulmones, y no puedo ver el aire, pero sin él no puedo vivir. Entonces decir que las cosas que no se ven no pueden ser creíbles queda fuera, queda descartado, no tiene lógica. Pero cuando se trata de ofender a Dios, no importa. No importa, a veces me llama la atención, no sé, la morbosidad del hombre es, cuando yo era chiquillo, qué montón de años tiene esa película, pero cuando yo era chiquillo, anunciaron un día, me acuerdo que era un domingo a las 6 de la tarde, no, a las 8 de la noche era, que iban a pasar por televisión El Exorcista. A esa hora todos estábamos listos para ver El Exorcista, tanto se había hablado de la película El Exorcista. Mira, ahora hay fábulas que son más terribles que la película El Exorcista. ¿Ok? Pero en aquel momento era... ¡Wow! Y se fue la luz. Y nadie pudo ver El Exorcista. Al día siguiente todo el mundo murmuraba y criticaba el exorcismo, pero se dio el tema. Entonces la gente empezaba a hablar y yo escuchaba por todos lados donde hablaban de entierros y de embrujos y que le leían las manos y que aquí y que allá. Y cuando uy, esa señora. Pero resulta que sí, esa señora había ido a que le hicieran una limpia no sé dónde y aquella otra le habían leído la mano y le dijo que iba a tener 3 hijos más. Esto del espiritismo es increíble. O sea, la cantidad de personas que andan detrás del espiritismo es una cosa pavorosa. En Inglaterra hay más personas, porque hay una asociación de brujos, y hay más personas inscritas en la asociación de brujos, como brujos, que cristianos en Inglaterra. Usted imaginarse. Y cuando se dio lo de Harry Potter, imagínese. ¿Ah? Todo el mundo exaltó eso. Usted ve una fábula de Disney y es una cosa donde por A o por B siempre va a salir magia por algún lado. Bueno, pero la gente cree en lo espiritual, pero no quiere creer en Dios. ¿No es un poco necio? El hombre es extraño. El hombre es extraño.
Cristo vino con un propósito, que yo sea salvo. Bendito Dios. Pero ¿por qué Dios quiere que yo sea salvo? ¿Qué motiva a Dios para darme salvación si no la merezco? Primero, porque Dios es soberano, Él hace como quiere. Y si Él determinó salvarnos, es porque quiere. De todos los que estamos aquí, en el mundo en general, pero de los que estamos aquí en esta mañana, la palabra de Dios dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Y no importa quién sea usted ni lo que haya hecho, Él no quiere que ninguno se pierda. Y no importa cuán malo usted haya sido, Él no quiere que ninguno se pierda. Y no importa cuán abominables cosas usted haya hecho, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos, absolutamente todos, procedan al arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque Dios es amor. ¿Y a Dios lo motiva? El amor. Y Dios nos ve como sus criaturas y nos ama y no quiere que ninguno se pierda. Por amor. Por amor. Por amor el Señor dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, de qué manera maravillosa y sublime ha amado Dios al mundo, que para poder cumplir con ese deseo de su corazón, con ese amor que tiene por nosotros, envía a su Hijo a morir en una cruz del Calvario para cargar con todos mis pecados, para que yo no tenga que irme a una condenación eterna, sino que pase de muerte a vida, por amor. Cuán gran amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y entonces la locura continúa, se extiende, porque ya no es solamente la salvación, sino que me adopta dentro de su familia. Ya no solamente es que ya no voy al infierno, no, es que ahora soy familia, soy un hijo suyo. Es una locura muy amplia. Hay creyentes que todavía no se sienten hijos de Dios. Y somos hijos de Dios y lo hemos recibido. Él es nuestro Padre. Y nos cuida como Padre, nos ama como Padre, nos guía como Padre y hasta nos disciplina como Padre. Y es maravilloso sentir a ese Padre amado que está a nuestra derecha, a nuestra izquierda, que va adelante, que va detrás. Que dice la palabra de Dios que estamos en sus manos y que nadie nos puede arrebatar de ahí. No es solamente dejar de ir al infierno, no, es ser hechos hijos de Dios. No criaturas de Dios, hijos de Dios. Qué loco que suena todo esto, pero es una locura gloriosa. Es una locura maravillosa. Mas a todos los que le recibieron. Y aquí es donde viene, para tomarme los últimos minutos, lo que llamamos la responsabilidad humana. Dice el apóstol Pablo, dando su testimonio, y no fui rebelde a su llamado. Dios llama. ¿A cuántos? A todos. A todos. Pero hay unos que van a ser rebeldes al llamado. Otros no van a ser rebeldes al llamado de Dios. Pablo era un hombre que había hecho muchas cosas malas. Estaba de acuerdo cuando mataron a Esteban. Perseguía a la iglesia. Los arrastraba, los obligaba a blasfemar.
Pero cuando se encuentra con Cristo, como Cristo no quiere que él se pierda, se le aparece en el camino y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. O sea, ¿cómo se le ocurre luchar contra mí? No va a ganar. Y esa conversión tan maravillosa de Pablo. ¿Sabe qué dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? No solamente era el Salvador, sino el Señor de su vida. Señor, ¿qué quieres que haga? Glorioso, ¿no? ¡Qué maravilloso! Hay gente que le va a recibir y gente que se va a rehusar recibirle. Mas a todos los que le recibieron, hay un grupo que no lo va a hacer. A los que creen en su nombre, hay un grupo que no va a creer. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad, la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. No salvos, está incluido ser salvo. No nuevas criaturas, está incluido ser nuevas criaturas en Cristo. Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¡Qué loco! Suena loco. No es que el mundo no lo pueda entender. Es que el mundo no lo quiere aceptar, no lo quiere recibir. Por diferentes razones, porque le suene loco, sí, o porque aman su pecado también. Pero la oportunidad de salvación es para todos. Pero la responsabilidad humana implica que no podemos ser rebeldes a su llamado. Si una persona se va al infierno, no es porque Dios la mandó al infierno, sino porque rechazó el amor de Dios para haber sido salvo y haber sido hijo de Dios. ¿Quién tiene la responsabilidad? El que lo rechaza. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y volviendo al texto, no se trata de algo que no se pueda entender, sino algo que parece loco, irracional. Pero sí lo entienden. Puede ser que aquí haya alguien que ha escuchado la invitación muchas veces y siempre la ha tenido como locura. O que haya alguien que diga: es que he pecado tan infamemente que el Señor no me va a perdonar. La sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario limpia todo pecado. Si hay alguien aquí que hoy necesita a Jesucristo y no quiere ser rebelde a su llamado, si no quiere venir a Él, que acepta ser perdonado por Dios, que acepta ser lavado en la sangre de Cristo, hoy es el día nuevo, hoy es el día de salvación, hoy es el día de su salvación. Hoy es el día en que Dios ha estado trabajando en su corazón mientras hemos estado hablando. Y el Espíritu le ha estado convenciendo de pecado, justicia y juicio. Y el Espíritu le ha estado guiando al arrepentimiento para que pueda en este momento entregarle su corazón a Jesucristo. Pero si usted es salvo, dígale: gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias. Qué maravillosa obra has hecho para darme esta salvación maravillosa. Así que vamos a inclinar el rostro y en actitud de oración, dele gracias a Dios por su salvación, o entréguele su corazón a Jesucristo.
Dele gracias a Dios por su salvación. Gracias, Padre, por esta salvación que me has dado. Si he descuidado esta salvación, te pido que me perdones. Perdóname. Quité mis ojos de Jesús, autor y consumador. Puse mis ojos en las cosas del mundo. Perdóname, Padre. Sé que me has lavado, que me has limpiado, que soy tu hijo, que me das una vida nueva. Y quiero servirte en esa vida que me has dado. Pero tal vez hay alguien aquí que no conoce a Cristo. Haga de su corazón un altar. Dígale, Señor, soy pecador. He pecado de muchas formas, de muchas maneras. Pero ahora entiendo que tú me quieres perdonar, que por la sangre derramada de Cristo quieres lavar mis pecados. Entiendo que quieres tomar mis pecados y lanzarlos en los profundos de la mar y no acordarte más de ellos. Y vengo a ti, necesitado de tu perdón, necesitado de tu misericordia. En este momento, perdóname, Padre. Lávame con la sangre de Jesús. Límpiame de todo mi pecado. Y quiero recibir a Jesucristo para que sea el Salvador y el Señor de mi vida. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén.